Buenas, mi nombre es Karina Pérez, soy estudiante de la Universidad Iberoamericana en Santo Domingo y hoy quisiera compartir con ustedes un poco del tema titulado Sistema Internacional de Unidades. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Como dije anteriormente, mi nombre es Karina Pérez, mi matrícula es 210864. Bien, cuando vemos kilogramos, metros, segundo, todos conocemos a lo que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si yo digo que el campeón olímpico Marco Fresh, que tiene un peso de 95 kilogramos, una estatura de 1.93 metros, en el 2009 rompió récord mundial de nado mariposa de 100 metros en tan solo 49.82 segundos. Todos fuimos capaces de entender lo que dije, ¿verdad? ¿Qué es medir? Bueno, medir es determinar la longitud, extensión, volumen o capacidad de algo por comparación con una unidad establecida que se toma como referencia, generalmente mediante algún instrumento graduado con dicha unidad. ¿Se imaginan el mundo sin un sistema internacional de unidades? Cada quien utilizaría las unidades que mejor les parezca, las que más les conviene, incluso la que sea más fácil. Hacer actividades sencillas, como por ejemplo ir de compras a un supermercado, se nos haría un 8. Por ejemplo, si vamos a un supermercado de la cadena Publix y que un kilogramo no sea igual a un kilogramo de la cadena de Winn-Dixie, todos serían completo caos. O que en el mismo mercado utilizarían distintas unidades de medidas. Sería bien complicado, ¿verdad? ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades? Bueno, se le conoce por sus siglas SI, de Sistema Internacional. Es el sistema de medida utilizado en las investigaciones científicas y fue creado con el propósito de tener un sistema universal, unificado y coherente de unidades de medidas. Cuando hablamos de universal, es que casi todos los países del mundo utilizan estas medidas, este sistema de medidas, excepto Estados Unidos, Liberia y Birmania. También me gustaría un poquito tocar sobre la historia. Como dato curioso les puedo decir que antes las yardas se medían, según la cintura de los reyes. Pero ¿qué pasa? Habían reyes que eran un poquitico más obesos, otros un poquitico más delgados, y nunca las medidas eran iguales. Había una diferencia. Por lo que entre el siglo XVI y XVII se empezaron a discutir ideas que servirían de base para formular el sistema métrico. Ya en 1799, durante la Revolución Francesa, se implanta el sistema métrico. Pero en 1839 se reimplanta el sistema métrico en Francia debido a que el creado anteriormente tenían errores y no era coherente. Pero no es hasta 1960 que en la 11ª conferencia de pesas y medidas se reconocieron 6 unidades físicas. Pero en 1971 se añade una 7ª. Estamos hablando de mol, correcto. Aquí tenemos una tablita con las unidades básicas y fundamentales. Como dijimos, eran 7. Sería la unidad metro correspondiente a la magnitud, longitud, kilogramos a la masa, segundo al tiempo, Kelvin a la temperatura, amperio a la intensidad de corriente eléctrica, la candela a la intensidad luminosa y por último el mol, que su magnitud es la cantidad de sustancia. Hablamos de las unidades básicas o fundamentales, tocamos un poquitico de su historia. Ahora me gustaría exponer sobre las unidades derivadas. ¿Qué son las unidades derivadas? Bueno, son las unidades que se derivan de las básicas y que se construyen en función de las unidades básicas.
ejemplo, tenemos al volumen, que es igual a metro cúbico, pues lo que podemos decir que este cubito de aquí, el volumen de este cubito, es 1 metro cúbico. O también metro por segundo al cuadrado, teniendo como metro, su unidad básica es la longitud y segundo del tiempo. Existen muchas unidades derivadas, pero 22 de ellos llevan como nombre de personas que han hecho algún aporte a la ciencia, tanto a la física, a la matemática, a la química. Por ejemplo, aquí tenemos a Isaac Newton, con su símbolo, el nombre sería Newton, y su símbolo N mayúscula. Si vamos a expresarla en una unidad básica, sería metros por kilogramo por segundo a la menos 2. Igual tenemos al igualmente famoso Nicolás Tesla, que sería el símbolo T mayúscula, y si vamos a expresarla como una unidad básica, sería kilogramos por segundo a la menos 2 por ampere a la menos 1. Y aquí tenemos muchas otras. Vamos a hablar ahora sobre las unidades que no forman parte del sistema internacional, pero que de igual manera se acepta su uso dentro del mismo. Por ejemplo, la tonelada métrica, su magnitud masa, el litro, magnitud volumen, área hectárea para la superficie, y si vamos a hablar de la magnitud de ángulo plano, sería para grado sexagesimal, minuto de arco, segundo de arco. Si hablamos de minutos, horas y días, pues su magnitud sería el tiempo. Vamos a hablar ahora de los prefijos del Sistema Internacional de Unidades. Esto es muy importante. Vamos a empezar de la parte del medio hacia arriba, sería deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, yo. Estos números aquí a veces son demasiado grandes y se nos puede complicar a la hora de calcularlos, por lo que existen los factores. Por ejemplo, si hablamos de mega, tenemos 1.000.000. Vamos a reducir esta equivalencia decimal al factor, entonces sería 10 a la 6. Mientras que para el kilo, que sería 1.000, su factor sería 10 a la 3. Si hablamos ahora de la parte del medio hacia abajo, nos referimos a deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y yo. Por ejemplo, tenemos a deci, que sería 0.1, y si vamos a llevarlo al factor, sería 10 a la menos 1, mientras que mili, que sería 0.001, sería 10 a la menos 3. Antes de terminar, me gustaría resolver un ejercicio con ustedes de una forma que podemos resolver utilizando los factores, y así se nos va a hacer un poquitico más fácil que calculando con equivalencia decimal. Vamos a compartir pantalla. Ok, aquí tenemos este ejercicio. Y en este caso, nos están pidiendo convertir 6 kilogramos a megagramos. Quisiera que prestáramos un poquitico de atención a estas fórmulas que les escribí aquí. Vamos a ver. Vamos a convertir 6 kilogramos a megagramos. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en los prefijos que tenemos. En este caso, tenemos kilo y nos están pidiendo a mega. Vamos aquí a la tablita y vemos que kilo sería 10 a la 3, equivalente a 1000. Y mega sería 10 a la 6 o 1.000.000. Pero vamos a trabajar con factores. Ponemos 6 por 10 a la 3, recuerden que es kilo, sobre mega sería 10 a la 6. ¿Ven este cuadrito de aquí? Lo que tendríamos que hacer ahora es 6 por 10, 3 menos 6, dando como resultado 6 por 10 a la menos 3 megagramos.
¿Vieron qué fácil? Vamos a resolver el segundo, que este es un poquitico diferente, pero no es para nada complicado si nos guiamos por su fórmula a la hora de calcular. En este caso, si nos damos cuenta, delante del segundo no existe ningún prefijo, no hay prefijo. Y aquí, en este caso, si lo hay, sería giga. ¿Cómo vamos a resolver? Ponemos 3 por 1, miren aquí en la tablita, sin prefijo, sería 1. Y buscamos giga, sería 10 a la 9. Por 1 sobre 10 a la 9, entonces sería que el resultado ...3 por 10 a la menos 9 gigasegundos. Es bien fácil, solamente lo que necesitamos es practicarlo y memorizar los factores que correspondan a cada equivalencia decimal. Aquí tenemos el ejercicio que acabamos de resolver con el resultado que nos ha dado lo mismo. Y bueno, hasta aquí es mi presentación. Espero que les haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo nuevo. Para mí fue un placer, un gusto. Disfruté mucho haciendo esta presentación, investigando el tema. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.